Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy ya estamos en este martes 25 de febrero, ya ese mes que Catuina lleva o payita malañande mes de febrero. Con esto quiere decir, queridos amigos, que el segundo mes del año 2025 está pasando. Pero la palabra de Dios viene, como siempre, a nuestro encuentro. Y la iglesia que nos acompaña, que camina y que va con nosotros poco a poco. Estamos en el capítulo 2 del libro del Eclesiástico, del 1 al 11. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor. Prepárate para la prueba. Endereza tu corazón. Mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque en el fuego se prueba el oro, a los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Y así continúa, queridos amigos. Y pon algo el libro del Eclesiástico. Y por ahí te digo ya de cómo nosotros tenemos que ponernos ante la vida. Queridos hermanos, lastimosamente tenemos a muchas personas que nos transmiten o nos dan otras indicaciones de camino, ¿verdad? De la facilidad, de la corrupción. Nos corrompen con dinero, nos corrompen con promesas falsas. Y eso simplemente es para un mundo que al final de cuentas es un mundo corrupto, es un mundo en el cual nosotros después dejamos todo porque no llevamos nada. Y desaprovechamos lo esencial y lo fundamental que es la verdadera sabiduría. Los recursos del mundo, eso sí, Dios puso para que seamos felices y para que aprovechemos, pero para que lo hagamos bien. No, queridos hermanos, para que le robemos y le saquemos a los demás lo que pertenece a la comunidad. Y por eso comienza diciendo hoy este capítulo 2, permanece firme en la justicia y en el temor de Dios. Justicia y temor de Dios. La definición de Dios por antonomasia, que dice por esencia, ¿quién es Dios? Si lo queremos definir, Dios es justicia. Y justamente por eso dice el temor de Dios. Va a decir el temor de Dios. Al contrario, el temor de Dios quiere decir un respeto total. Porque agradecemos y sabemos que todo lo que somos y existimos es porque Dios nos ha regalado y nos regala siempre. Entonces tenemos que ser justos con la vida. Pero dice, hay que prepararse para la prueba, porque nuestra vida es siempre una lucha. Está llena de la tentación, pero con la Satán. ¿Vea? Hebreo dice tentación. Satán quiere decir tentación. Y de ahí viene la palabra Satanás. Entonces Satanás quiere decir que es el tentador. Está llena de la Satanás, de apicutu y ajina, que te va a llevar por el camino equivocado, te va a ofrecer, pero dice, fórmate y mantente firme justamente, no te separes, pégate al Señor y no te separes, para que al final seas enaltecido. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, sobre nuestra sociedad, que tengamos un verdadero cambio para nuestra vida, para nuestra iglesia, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.